Buenas tardes amigos de Teatro al Día, ¿qué tal? Bueno, hoy miércoles 20 de mayo, en nuestro programa 88 del séptimo año, ciclo 2026 de Teatro al Día, tenemos dos invitados, Elizabeth Laín y William González, que vienen por una obra que se llama Luminal Existencia. La autora es Elizabeth Laín, es también quien la dirige, pero en la dirección lo hace junto a Hipólito Furtado. Y vamos a hablar un poco de esta obra, porque estábamos hablando antes de la cantidad de obras que hay en cartel. Hay una cantidad y eso me hace ver que hay una voluntad, unas ganas y una vocación por hacer teatro impresionante. No vamos a entrar en el tema de siempre, que si gana más, gana menos, porque sabemos que el teatro independiente es un teatro fundamentalmente trabajoso y pobre. Pero bueno, eso ya es otra historia, y en algún momento esto va a tener otro timón. Esta obra va los domingos de mayo a las 18 horas, va en Alejandría, Café de las Artes, Gaboto 1384, y tienen para reservar sus entradas el 095-354-224, y recordar que la mayoría de los espectáculos de teatro independiente están a la venta por Red Ticket, pues ahí hay otra tiquetea, pero es la más popular, por decirlo ahí, y también en Alejandría por Cafetería de la Sala. Tiene un elenco integrado por Gabriela Gamba, Caterina de Marco, Martín Resi, Alice Correa y quien nos acompaña dentro del elenco, William González. Tiene una duración de 75 minutos y estaríamos hablando de teatro del absurdo, pero vamos a hablar con la dramaturga y con el actor para que nos revelen. El año pasado ella estuvo también, Elizabeth, por acá, por Teatro al Día, pero ahora volvieron. Eso da la pauta de que es una obra a la que le fue bien, que quieren volver con ella, y muchas veces cuando pasa una temporada a otra hay algunos pequeños detalles que tienen algún cambio o se agrega alguna cosita. Vamos a preguntarle a ella qué es lo que ha hecho con esta obra. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contame un poquito. Liminal Existencia es un texto que escribiste antes del año pasado, ¿no? El año pasado la habías estrenado, pero la tenías más o menos 2024, por ahí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Liminal Existencia? Porque creo que hay temas que quizás estén más vigentes este año, ¿no? Donde hemos pasado y hemos visto determinadas cosas que han ocurrido en nuestro entorno, que quizás el mismo año pasado propiamente dicho, ¿no? Que quedábamos un poco como, mirá, y este mundo es mucha ficción, ¿no? Y hoy creo que no estamos tan dentro de esa gran ficción, obras que he visto que tratan temas que antes no se nos ocurría pensar, ¿no? Digo, esos mundos como paralelos, inteligencia artificial de por medio, personas que se pueden crear en un laboratorio a nivel, por supuesto, robótico, ¿no? No estoy hablando de carne y hueso, pero digo, cosas que en otro momento podríamos pensar, estas cosas no. No, es que justamente creo que, bueno, el teatro siempre se caracterizó históricamente por hablar de lo que está sucediendo, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para pensarlo. Y no es tan ajeno a esto de lo que pasa en Liminal Existencia, que son 4 piezas que no guardan relación entre sí, pero que sí tienen como un hilo conductor, digamos, que es, bueno, es existencialista en algún punto, ¿no? Exacto. Y una de las piezas, la primera, que es Nostalgia, cada pieza tiene su propio nombre. La primera, que se llama Nostalgia, son 2 seres que están en el futuro, en un futuro en donde el ser humano alcanzó la inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, ya no tiene muchas partes humanas, somos híbridos entre humanos y máquinas, no podemos morir, no podemos enfermarnos, no podemos nada. Y algo que me inspiró para también pensar eso es algo que hoy pasa, que es que la gente cada vez quiere sentir menos, ¿no? Entonces hay como un rechazo a las emociones, en donde la gente no quiere sentir emociones, quiere que todo sea una línea. Están más o menos, es una situación como extraña, ¿no? Porque es como que vivir en una burbuja.
O sea, exacto. yo estoy acá totalmente protegida, como que yo me atrincherada acá en mi casa y digo, de acá no salgo. Y bueno, y ahora no me va a pasar nada, nadie me va a ir, nadie me va a insultar, nadie me va a amar tampoco, porque pasa todo, ¿no? Te quiero y no te quiero, no voy a tener rechazo, voy a ser una persona feliz, pero voy a ser feliz conmigo misma, digo, es muy difícil, bueno, ¿no? ese justamente es un punto que toca esa escena en donde se habla de, bueno, pero vos sos feliz con esto, y ella le dice, bueno, pero feliz, ¿a qué estar feliz? ¿No? Porque yo, o sea, si algo que pasa no me gusta, lo desinstalo. ¿No? Claro. Ellas le piden a su inteligencia artificial que le desinstalen las cosas, ¿no? O sea, ay, bueno, tengo frío, desinstalalo, ¿no? Entonces, pero eso es la felicidad, se plantea, ¿no? Mundo raro, ¿no? Yo no sé, pero digo, claro, uno está acostumbrado a cosas que te pasan, ¿no? Ay, fui al supermercado y, no sé, tropecé, subió el precio, me enojé porque tal cosa, digo, te pasan cosas. Sí, parte de la experiencia humana, ¿no? Sí, es raro que no te pase, ¿no? Porque digo, no te pase. Puede ser que haya un día que no te pasen cosas malas, eso obvio puede pasar. Pero digo, más allá de que sea bueno o malo, digo, estás en este mundo rodeado de un montón de personas, digo, aunque vos vivas solo, atendés un teléfono, vas a un médico, no sé, entras a una sociedad, está lleno de gente, qué calor que hace, digo, quiero salir de acá, que hay mucha gente, pero son cosas que se experimentan en lo corriente de nuestros días. Es como rarísimo pensar que un día no te va a pasar nada. Sí. Digo, y además que te desinstalen el frío, que te desinstalen el calor, bueno, eso estaría buenísimo. Eso sí, ¿ves? Con eso me quedo, sacame el frío excesivo, pero hay determinada, o sea, esa gente no llega a convivir entonces. Exacto, ahí... porque estaba pensando, si te desinstalan el frío, pero estamos solos, no sé, digo, es raro. Claro, habla también de la deshumanización, ¿no? Está como cada uno está en su realidad, porque todo pasa por el chip que tienen instalados, que no es algo tan lejano en realidad. A mí lo que me disparó escribirla fue que había una noticia que no era tan nueva, incluso cuando yo la vi, de que en esto del avance de la tecnología había unos chips que se implantaban en el cerebro y que personas que, por ejemplo, tenían alguna parálisis, que no podían mover el cuerpo, a partir del chip en el cerebro se movían. Eso, o sea, es real, está el video. Bueno, dije, hay algo, yo tenía una persona conocida que tenía Parkinson, y en el hospital de Tacuarembó, que es uno que hace siempre, digo, a nivel experimental, pero no lo digo mal, lo digo porque muchas veces son cosas que todavía no están recontra instaladas científicamente, ¿no? Ponían un chip en el lugar, digamos, donde la persona, de acuerdo a dónde explicaba que era el tema más importante que tenía, como, bueno, la coordinación de la cabeza con el resto, y la persona empezaba a estar mejor, o sea, todo eso como, bueno, y nosotros con mi hermana tratamos de decirle a la hija, y la hija dijo que ella quería que la madre se lo hiciera y la madre no quiso, y sin embargo yo veía en televisión que entrevistaban gente que le había cambiado la calidad de vida, claro, o sea, notablemente, no sé, capaz que puede ser por un tiempo o no, digo, no sé. Que ese es el tema, ¿no? O sea, en realidad es algo bueno que puede llegar a ser muy bueno, puede llegar a ser muy bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿No? Claro. Hasta ¿van a tener un límite? O va a llegar un momento en el que, en ese afán de alcanzar ese ideal de salud, que es un constructo, ¿no? Vamos a ser más máquina que humanos, ese es el punto. Incluso yo había visto hace unos años, ya unos cuantos años, porque yo creo que entre 6 o 7 años hace que Andrés Cayo Berta falleció, le había escrito una obra que era sobre el amor, algo del amor, decía, exacto el título no me acuerdo, pero que era un señor al encuentro de una chica que trabajaba en un, digamos, eran chicas payasitas en hotel,
y que para hacer de alguna manera, para que la persona, era una invención, pero que puede pasar, digo, para que esa chica, bueno, no se quedara con esa persona, no tuviera una relación, digamos, fuera de lo que fuera eso, tenían un chip en el cuerpo, no me acuerdo en qué zona era que lo tenían, y que de esa manera tenían como la lectura de lo que la persona, como la localización de un auto, como el GPS, bueno, esta era como un GPS pero humano. Entonces, evidentemente no podía prosperar una relación a otro plano, porque había un control, digamos, sobre ese cuerpo. Yo decía, ay, las cosas que inventan, bueno, más o menos, al día, claro, pasaron un montón de años, ¿no? Pero al momento actual, la verdad que no puedo decir que es algo para mirar lo que escribió. No, porque es que está ese dicho, la realidad supera la ficción, y está tal cual, ¿no? Sí. O sea, cosas que escribieron escritores de ciencia ficción en, no sé, en el 40, ya pasan hace rato. Sí, entonces totalmente. Digo, sí, lo imaginaron y parecía muy irrealista, pero llega. ¿Y el público cómo lo ve? Porque yo ya, voy a ser franca, yo ya como que me acostumbré a que pase cualquier cosa en escena, sinceramente. A mí me dice que un pingüino, uno emplea un pingüino y le cocina, yo lo creo. Sí. Digo, porque ya a esta altura hay tantas innovaciones, pero también a su vez la cabeza de un dramaturgo o de un escritor de novelas, o de la gente en general, o de los chicos cuando están jugando muchas veces solo, que inventan esos mundos que ya a mí no me extraña nada, digo, o sea que, sí, eso puede pasar, sí, digo, yo ya, el hombre a la luna era algo impensado, y el hombre a la luna llegó, y después se hicieron un montón y pico de pruebas más, o sea, ya no hay, no es que uno diga, ay, qué horrible, porque, no sé, si uno mira para atrás, yo soy más grande que ustedes, y muchas veces se hicieron que los supersónicos, una cantidad de historietas de seres que imitaban seres, pero que no estaban en la Tierra, que vivían desde otro lugar, digo, o sea que a mí ya no hay cosa que me extrañe mucho, pero el público en general, ¿cómo la ve eliminar? Mira, en realidad tuvo un buen recibimiento de parte del público. Lo que nos devuelven es que la gente se queda pensando en eso de, bueno, en realidad este futuro no está tan lejos, nos dicen. Eso pasa mucho. Y bueno, y después con las otras historias que no tienen que ver con el futuro, pero que sí hay cosas que se revuelven en el espectador. Claro. Y lo que nos devuelve mucho es eso, la reflexión, te deja pensando. Varios días después me sigue resonando. Y eso está bueno, digo, porque eso... porque uno después entra a comparar. Yo, por ejemplo, cuando hacía la cartelera y leía la gacetilla, por dentro me reía, digo, y esto está pasando, porque digo, uno le parecía capaz que en un momento muy lejano, pero hoy hablar de un mundo paralelo, hablar de una persona que siente esto, que no siente lo otro, que digo, no lo estás viendo como algo, mira lo que estoy descubriendo, porque está como ya medio incorporado, ¿no? Ya está incorporado. Esto de, bueno, estos seres le preguntan todo a su asistente virtual, ¿no? Eso ya lo hacemos. ¿No? Todo el tiempo estamos preguntándole cosas al ChatGPT o a internet, o sea, ya está instalado. Se ha transformado en el novio o la pareja de todos nosotros, porque está por todos lados. Vos querés validar algo y... no sé, antes buscarías en otro lugar, pero hoy vas con... Sí, gente que lo usa de psicólogo al ChatGPT, No, digo, entonces, ¿qué tan lejano es? Es como el acompañante perfecto, porque él te contesta, y encima te dice otras cosas que te las quiere, que haga tal cosa, que te busque tal otra, claro, digo, es ideal, digo, porque debe ser el compañero perfecto. Sí. Y como desde el lugar del actor, porque ella la escribió, la craneó, digamos, la obra, y desde el lugar de actor, ¿cómo vivís esas instancias? En mi caso, yo participo en 2 de las 4 escenas. En una estoy como en un modo de voz en off, haciendo justamente de la voz de la inteligencia artificial. Claro, la primera. Que ahí me acoplo desde el camarín.
a la escucha de las compañeras que están mismo en escena, acompañando eso y tratando de ser, ¿no? Como poniéndome en ese lugar de una cuestión meramente neutra que solamente responde lo que me preguntan o lo que me piden. Eso, para esas Vos no sugerís. En algún momento sugiero ahí cuando haces, bien como el chat GPT, cuando te hace una pregunta como ¿y querés que te haga esto también? Exacto. Como desde ese lugar, pero siempre eso, ¿no? Como acompañando lo que el demandante trae, ¿no? Claro. Que es como muy, como decía Elizabeth, esta cuestión del chat, o bueno, cualquier de estos servicios que hay ahora en internet. Porque hay un Esa montón. co- Hay claro, un montón. sí, cada vez van a hacerse Ya, más. digo, además todos con nombres distintos, todos, digo, los podés identificar incluso, ¿no? Claro. Y en la otra historia, Y en la otra historia que encarno a Antonio, que es un hombre en situación de calle, acompañado de me otra acuerdo. mujer en situación de calle, ahí esto es como algo más contemporáneo, meramente justamente y meramente humano. Es como algo totalmente, digo, tiene como, digamos, un encuentro social esto, ¿no? Porque es algo que está pasando, que pasa todos los días, que lo seguimos viendo. Nosotros tenemos, yo le puse comité de recepción, porque muchos días pasaron que no había nadie acá al lado en la tienda que está, bueno, que hay un escalón, bueno, nosotros, yo a Betty, hoy no tenemos comité de recepción porque venimos del teatro y por claro. un tiempo no estuvieron, y ahora hay 2 o 3 personas que no pasa nada, digo, no es que sea ni violenta ni nada, buenas noches, Claro. Cuando me ven venir, viene de trabajar, como las 11 y pico, salgo del teatro muchas Claro. veces, ¿no? Digo, pero personas en situación de calle es una cosa como Sí. corriente, digamos, Claro, ¿no? que es Está dentro del paisaje nuestro, creo, no casos extremos, digo, pero Claro. así, personas así, que sí, y que justamente si esto de alguna manera puede también ser leído en una temporalidad, porque creo que la Claro. pobreza, Sí, no es de ahora. claro, la persona en situación de calle o extrema pobreza o miseria o todos los significantes que ha tenido a lo largo de la historia, justamente es atemporal, pero creo que la pieza en sí es bastante contemporánea, y en esto que decías, ¿no? Algo que vemos cotidianamente y más en este momento social donde el las mal políticas... lo malo, digo yo, ¿no? Que tiene que hay cosas de las que terminas acostumbrándote. Sí. O sea, Sí. no, como ¿Te yo te parece digo, sí, natural? forma parte del paisaje, sí, porque ya te digo, cuando no hay nadie acá en el escalón, Te extraña cuando le digo no a hay nadie. Betty, vine sola, no tenía comité de recepción hoy, pero porque es algo que ya lo tenés incorporado, ¿no? No se te ocurre pensar la calle totalmente libre, los Sí. contenedores totalmente limpios, ¿viste? Hay cosas que ya Claro. las tenés como incorporadas al paisaje, ¿no? Sí. Digo, que no está bien, digo, porque no nos gusta que pase eso, digo, pero ya llega un momento que esa rutina es como las actividades de uno, ¿no? Se repiten un día con otro y ya la tenés incorporado a tu vida diaria, ¿no? Y este tipo de cosas también. Claro, Sí. que también eso, justamente ahí va más a lo humano, que tiene que ver, ¿no? Con las condiciones de vida que puede un ser humano tener, Exacto. por cuestiones de su propia, llamémosle, suerte o Sí, recursos, claro. o también por cuestiones de un sistema que a veces no da abasto, como bueno, sin ir muy lejos, en este momento de Uruguay el ministerio está bastante colapsado y las políticas públicas también están Sí, bastante, sí, totalmente. que de hecho creo que hay como campañas de por prácticamente semana por medio, Sí. porque es verdad que hay muchas instituciones, organizaciones o fundaciones que trabajan de forma Sí, tercerizada hay. y no dan abasto por la falta de recursos y la poca respuesta o nula respuesta que a veces hay para Además, para no te olvides atender. que hay mucha gente en situación de calle, digo, que no están en situación de calle por esa extrema pobreza. Salen de la cárcel mucha gente, o sea, tienen... Y no hay respuesta. Y no hay un lugar, porque digo, un fenómeno, está bien que quede libre, por supuesto, pero digo, Claro. ¿a dónde va?
porque Sí. hay gente que se lo cuestiona, los mismos que quedan en libertad, ¿no? El post pandemia, la gente que, Claro. que trabajaba en los ómnibus, que trabajaba Totalmente. en puestos, que trabajaba de forma ambulante. Claro. Con la pandemia y el encierro, toda esa gente empezó a perder ingresos y muchos que quizás vivían en pensiones o en casas compartidas no pudieron sostenerlas y acá O sea, son realidades, digo, yo creo que la realidad de lo que nosotros consideramos un absurdo muchas veces contrasta con la realidad de lo que es realidad en sí, Sí. ¿no? Porque digo, como que se muestra también que, bueno, sí, este es el mundo del futuro, Claro. pero este es el mundo del presente. Sí, sí, Digo, sí, esto sí. es lo que tenemos, digo, Y algo- para llegar a esto, Claro. tenemos O sea, un- la parte más del absurdo que toca es que ellos están buscando un artefacto capaz de responder todas las preguntas de la humanidad. Y es como esa fantasía es lo que ellos los mantiene, siguen, ¿no? Como la zanahoria que tenés ahí adelante, claro, digamos. voy detrás de Una algo. fantasía es lo que los mueve a levantarse. El mismo personaje de Marga dice, bueno, gracias a eso yo me levanto todos los días y soporto bien esta realidad. Claro, Claro. porque hay un objetivo, ¿no? Claro. Yo tengo el objetivo de llegar a o de conseguir tal cosa. Entonces, Claro. todos los días es como renovar fuerza, renovar esperanza, ¿no? Para llegar a eso. Bueno, y si Que- no llegamos hoy, mañana vamos a Claro. llegar. Digo, y es como una cadena, Y ¿no? Que es, no... es algo que nos pasa un poco a todos los seres humanos, esto de que tenemos preguntas que insisten, ¿no? Sí. Y que a veces eso es lo que el motorcito para hacer cosas, ¿no? Es por lo que hacemos teatro también, ¿no? Estamos llenos de preguntas, Claro, y como esto decía. mismo Claro. que dice el personaje, ¿no? Referente a los sentidos, ¿no? Si no es eso, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos en este Claro, mundo? habla un Claro. poco del sentido, de cuando no tenés como un objetivo, esa pérdida de sentido que se da, que es muy humano eso, que nos Y pasa a en, todos. y en esto que decías, ¿no? Que a su vez mencionabas lo de lo absurdo, pero cuán curioso es que eso absurdo convive en la realidad, como dijiste, Claro. en esto de Claro. como, sí, esto nos parece absurdo, pero es algo que vemos Sí, todos los pero de días. alguna Y manera a su vez, todo está como enrabado, en, ¿no? en esos personajes sociales que aparecen está también esta polaridad o esta tensión, como el título, ¿no? Lo liminal o lo entre el estar con los pies en la tierra o el estar ido en una zanahoria que quizás ni siquiera es real, ¿no? En esta cuestión Totalmente. y cosas que confluyen como la locura y la pobreza, Total. ¿no? Esto que confluye, y no es porque sea 2 más 2, 4, pero sí que como una cosa puede ir deviniendo en otra, ¿no? Porque si uno, y más hoy en día, uno con quizás dificultades graves o agudas de salud mental, puede perder un trabajo, puede caer en pobreza. Una persona Totalmente. Quedás pobre, por fuera de la sociedad. claro, esto de la exclusión y la vida, la muerte, Digo, porque no es un tema de yo mañana dejo de trabajar y se acabó. Digo, y no sé qué voy a hacer, pero yo dejé. No va por ahí, digo, no es que la persona se vuelva una persona sin techo, sin posibilidades, porque digo, yo he visto en la calle personas leyendo libros interesantes, no leyendo una pavada. Digo, y que tienen 2 o 3 libros ahí que están leyendo, que están en una situación que no es la última situación, porque no están tan mal vestidos tampoco. Pero digo, esa persona llegó ahí y está leyendo esos libros, está ahí, digo, que no se ve que es una persona ignorante, analfabeta, ni nada de eso. Digo, muchas veces se llega por otros motivos que no es el quiero estar en la calle, no tengo otro lugar. Te quedaste sin trabajo, no podés seguir pagando el alquiler, pero tampoco podés ir a una pensión, porque te piden tanto o por día o por mes y no tenés trabajo. Entonces digo, hay una sociedad que te va encerrando de a poco, ¿no? Sí. Porque también si estás en la calle, no tenés un domicilio fijo, no te dan trabajo. Digo, Sí, sí. después Es un círculo. empieza todo, ¿no? Es como tristísimo, pero es un poco así, ¿no? No podés conseguir esto porque no tenés esto otro, pero esto no lo conseguís porque no tenías lo otro tampoco. Entonces es todo como una cadena, y digo que está bueno que esas cosas se presenten en el teatro porque es la plataforma donde la gente tiene para ver Claro. cosas que le están pasando y tiene una forma de identificarse con esa realidad, ¿no? Y justamente esto que está pasando aquí ahora es un poco lo que pasa con el espectador, ¿no? Que queda pensando, capaz que, bueno, ahora estamos hablando y tomamos esta arista de esa escena, pero cada espectador, como cada mundo interno, también
va macheando con algo de la Sí. obra y va quedando resonando, ¿no? A Esto todos de- les queda más una que otra, sí. o sea, Claro. cada espectador ve una obra diferente. Y de obviamente, pronto, pero- claro, hay una cierta identidad, digo, de pronto me interesa más eso porque me enfoco más, está más dentro de lo que yo viví o sentí o pude percibir, digo, entonces uno generalmente se acomoda al lugar donde está más cómodo, ¿no? Pero Claro. también al que puede identificar mejor. Que justamente bueno, hay sí. otra de las piezas que bordea esto de la identidad, que se trata de un escritor, ¿no? Que es una pareja. Ese es como el alivio cómico porque Ahí viene, la gente claro, distiende, porque viene el absurdo absurdo. Viene después de una escena un poco cruda que habla un poco del mandato de las mujeres y por qué usa la metáfora del león en esto de una mujer que está pariendo animales y entre eso sale un león. Entonces es una mujer que le está contando el cuento a la nena, le dice, bueno, las mujeres paren, sí, cachorritos tiernos, pero también leones, de los que se devoran a las mujeres. Y ella dice, pero ¿por qué las mujeres son devoradas por los leones? Pero los que salieron de sus entrañas, ¿no? Entonces la gente se moviliza con esa. Claro. Entonces después viene el humor, porque si no... Si no vamos a un lugar bravo, pero Vamos a un es lugar así. bravo, entonces si la gente se moviliza con eso... Pero está entonces, bien, porque claro, es una metáfora clara, dentro de todo Sí. tiene una Sí, sí. claridad que a mí- importante, ¿no? que bueno, que a mí me moviliza mucho eso, ¿no? Cada vez que veo las noticias es como... Cada vez es como que parece que está peor todo. Sí, y cada vez, Y- es que es una realidad, día a día, porque hay veces que uno se acuesta con algo que pasó en la mañana, ¿no? Y queda Sí. pensando, pero al otro día te despertás sin haber escuchado de repente a las 6 de la mañana una noticia en la que otro asesinato, otra muerte, y a veces son como colectivas en forma familiar, ¿no? Entonces digo, Sí, son cosas, sí, es cosa- a veces que, Sí, sí. que Es no... muy movilizante. sí, es Totalmente. horrible. Y bueno, nada, en base a bueno, que yo miro muchas noticias y después termino escribiendo. Claro, está bien, porque... Pero digo, no hago teatro periodístico, pero no, sí, no, pero sí es una manera también de ver cómo está el entorno en donde uno vive, ¿no? Y bueno, este tema de los leones que se comen a las mujeres, como lo decimos en la obra, es algo que bueno, nos eriza la piel, ¿no? Obviamente. Y esto del mandato también, ¿no? Un personaje que le dice a la otra, bueno, no sé, la vida siempre fue esto, poner el mantel con flores, y unas mujeres que se acompañan unas a las otras, preparan las entrañas y crían a los hijos, ¿no? Bueno, y en un momento ella le dice, pero con un papá no. Ya, claro. ¿No? No, eso no. Eso no. De hecho, en un momento dice, pero ¿por qué paría animales? Eso es raro, ¿no? O sea, y le dice, bueno, pero lo más raro es que una mujer estaba pariendo sola y el papá no está. Claro, Entonces, está como bien. jugamos con eso, ¿no? Sí, que uno empieza entonces como, a claro, naturalizar un montón de cosas Sí, y claro. después no las Está cuestiona hasta renaturalizado. que las nuevas generaciones o bueno, generaciones que igual quedan en ese momento más pensantes como que cuestionan, ¿no? Sí. Critican, preguntan, ¿no? En esto, pero sí, ¿y es por verdad, qué no las se nuevas queda papá? generaciones Está se bueno cuestionan eso, mucho más. Sí. esa curiosidad, digo, ese querer saber, yo creo que es un aporte importante. Es una manera de no mantenerse indiferente, porque Sí. si algo les genera curiosidad o querer saber, bueno, van por buen camino. Sí, sí. Las interrogantes son buenos caminos muchas veces, ¿no? Sí. A veces hay que ver cómo, si son muy chicos, ¿no? Cómo se lo decís, se dice. claro. Pero más allá de eso, digo, está bueno que los movilice también y que crea, que los interpele, ¿no? Y digo, y a la vez ellos también hagan lo mismo con el adulto para saber. Entonces creo que eso está bueno. Sí. Eso está bueno. Sí. Y la del Y escritor... bueno, la del escritor viene después como a alivianar un poco. Ahí estás. Y nada, que es un escritor que se transforma en los personajes que escribe. Ah, A los actores nos pasa un poco que nos Sí, quedamos claro. con cosas de los personajes y bueno, como que de ahí surgió la idea de, bueno, el escritor también empieza a tener cositas de los personajes que escribe, pero lo hicimos desde la exageración y desde el absurdo, entonces aparece literal como como el personaje que ¿no? creó. Porque es como medio grotesco, medio absurdo. Y bueno, eso es más para el lado del humor, es eso. Pero también plantea un poco la locura y la no locura, porque ella le dice, bueno, vos estás loco, y él le dice, bueno, pero sí, claro, vos sos el ejemplo de normalidad,
y ella dice, wow, con todo lo que yo me esforcé por ser normal y acá estoy con el loco, con el artista, ¿no? Y mientras se toma pastillas, se toma... Es un poco también el tema del prejuicio hacia el artista, ¿no? Sí, porque en general sí, son alienados, sí, son chiflados, sí, no viven la realidad, poco están en su burbuja, no sé, tantas cosas son que al poco final... sí. No, pero... pero es un poco dentro de la exageración, Sí, pero es como hacer chiste con queda, eso. queda un poco adentro, queda un poco preso de esos personajes también, Sí. ¿no? Como ocurre también con el que es científico muchas veces, ¿no? Preso de sus creaciones, Sí. ¿no? Sus criaturas, bueno, y en el caso también del que es escritor o el que es dramaturgo, bueno, aquellos personajes un poco como que lo interpelan, no se meten de tal manera Claro. que están ahí adentro Sí. Y además algo creo que va un poco más, esto de lo exaltado, cuasi maníaco de este personaje, es esto que él le dice a su esposa: lo que a mí me pasa es que yo tengo ansias de más vida, Y eso- por eso quiero ser... Claro. Una vida no me alcanza, ¿no? Sí. Y uno no precisa ser artista a veces para sentir No. eso de que ama la vida o que tiene un enlace tan fuerte que parecería Tiene que algo no más. te va a dar la Sí. vida para tanto, Todo lo que ¿no? querés, sí. Y está bueno eso, ¿no? Acá está como decía Claro, Elisa, él ¿no? plantea que él ficciona porque no le alcanza la vida. ¿no? Claro, es entonces como un hay, poco- hay que conocer otros mundos también, Claro, ¿no? Bueno, exacto. a los que nos gusta leer, por ejemplo, yo siempre comento que durante la pandemia eso de no haber teatro era una cosa como rara. Ah, sí. Llegaba el jueves y vos decías, ¿y cómo no hay teatro? Sí. Si no volvió y no hay, y no van a Mm. abrir. Y bueno, y ahí mi hermana y yo nos dedicamos a leer. Leímos, yo no sé, 40, 45, 50. Yo sé que los libros que tenía sin leer los dividimos. Después ella me decía, no te lo pierdas. Yo decía, y después que todo era por internet en ese momento, ¿no? La librería como que ni andabas por el centro para ir a comprar un libro. Entonces compraba, bajaba, no había nadie, pero era todo así, parece que todos éramos como ladrones, Wow. porque no podíamos encontrar Sí. con nadie, una cosa Sí. como rara, ¿no? Sí, sí. Y uno al leer, descubre otros mundos, reales unos, imaginarios Sí. otros, pero te van metiendo en otras vidas, ¿no? Sí. Y te van quedando esos personajes. Y hay personajes que te quedan muy grabados, otros menos, pero es un mundo también el de la literatura. Sí, sí, Y yo en me- el caso del teatro, bueno, ahí en el teatro se despliega una cantidad también de personajes. Ustedes que actúan, en general, hoy soy Juan, mañana soy Pedro, y bueno, pero ya no soy más Juan, ahora soy Pedro, como que también desprenderse a veces debe costar más unas veces que otras, ¿no? De Sin algunos duda, personajes. es como que siempre algo queda en vos, ¿no? Te queda un gesto, te queda una cosita que Claro. hay que hacerte un trabajo de sacárselo después. Claro. Y es como expandirse uno, ¿no? Como que te expande la personalidad un poco, como decía, no Sí. sé si es Stanislavski o quién, pero que te expande la personalidad y es tal cual, porque no sos el mismo después de haber pasado por un personaje. Claro, no, y además, y también cuando son personajes que los representás durante algún tiempo, más prolongado que otros, ¿no? La gente que hace temporadas, Uy, está que están 2, 3 años. meses, pero los que están años, Sí. porque hay gente que va rotando, digamos, pero hay personas que tienen un Sí. rol específico y ese lo siguen haciendo y sigue siendo redituable y siguen haciéndolo. Sí. Yo no sé si no queda un poquito prendido esos tics, Capaz esas que cosas de ese Matías personaje, Beckett, ¿no? habla como gaucho Eso. en Ah, claro. un momento de la vida, no sé, me imagino. Claro, Pero porque sí. no digo que lo Te lleves queda. a tu vida de todos los días, pero No, pero debe algo haber queda. cosas de repente que sí, ¿no? Sí. Algún modismo, alguna cosa que una vez se dice, pero qué gesto ese está. Está, era de la obra. Claro. Pasan esas Sí. cosas, pero a veces alguna forma responder con alguna palabra que es de la misma obra, ¿no? Hay cosas. Y yo creo que ya después queda como algo muy muy propio, como que te apropias de ese personaje, ¿no? Sí. Porque yo, espectador, los veo, algunos me emocionan mucho, otros me causan gracia, otros de repente me parecen correctos, pero eso que te llegan a emocionar, ¿no? Y todo eso,
a nosotros espectador, yo no sé el tiempo que tiene de despegue en el actor, pero a mí me pasa que yo la obra salgo, si es una de esas que me tocó, salgo del teatro, la sigo pensando, la sigo conversando, ¿viste? Como que no Sí. se va enseguida. Sí. Y a veces pasa que uno dice, sabés que en el fin de semana Vita, y volvés a hablar de esa obra, y ahí ya capaz que le encontrás algo más para agregarle, ¿no? Sí. Porque ya pasaron unos días, ya decantó más, porque a veces el primer momento dices, ¡guau, qué bueno que es! Pero después de a poco vas ubicando cada cosa en su lugar, ¿no? Se te va un Y a poco esa veces- efervescencia, pero Sí. la vas como materializando Sí. un poco, Sí, ¿no? sí. Bueno, eso es un poco lo que nos han devuelto, que a veces como que siguen debatiendo de cosas. No, y que a veces también obras que viste hace muchos años las seguís como teniendo presentes. A mí me Ah, pasa sí, un montón. sí. Yo tengo. Hubo una época hace Yo tengo varios obras años que iba mucho al circular, ¿no? El circular hacía como muchas obras en un tiempo y a mí me quedaron tan grabadas. Me acuerdo- Personajes te quedan grabados personajes. también, ¿no? Me acuerdo de una actriz, cosas que no sé el nombre, pero ella, creo que ella hacía como de adulta y después de adolescente. Y era tan el cambio que ella hacía que a mí me quedó grabada. No sé si era La marihuana de mamá era la más rica o Yesterday, no, una de esas. Está más Fue en esa reciente, no, yo sí. me iba para atrás. Digo, sí, puede ser, sí. Y me quedó tan grabada esa actuación, porque yo decía, no, pero tiene 20 años menos de repente. Y Viste que a veces son simplemente era cosas, el a veces gesto. son cosas muy sutiles que lo saben hacer los actores, ¿no? Sí, lo Porque gestual. uno, claro, porque trabajan con su cuerpo, trabajan con la gestualidad, entonces muchas veces el cuerpo te devuelve cosas y vos decís, pero Sí. digo, a veces, viste esas transiciones mínimas que tienen Sí, los ese poder personajes, de gesto. que recién era este y ahora es este, pero vos Sí. decís cómo hizo, yo no me di cuenta, esas Sí. cosas que el espectador no se da cuenta. Sí. Vos lo vas siguiendo y dices, ¿en qué momento pasó esto? Porque son esas transformaciones que a mí me maravillan, Sí. me parecen geniales, y muchas veces pasa que con las escenografías, no sé qué magia se opera, porque vamos a decir la verdad, no tenemos una tecnología de No. punta tampoco, pero a veces hay cosas que son chiquitas, pero que te cambian una Sí. escenografía en segundos, digo, ni siquiera estamos hablando de minutos. Digo, Me acordé de Carla, perdón que te corté, de Carla Moscatelli cuando hace el papá en la obra de Sanguinetti, que hace hace esos dos personajes y te queda, sí, es impresionante. totalmente, sí, que hace del militar y Sí. hace de la mujer que cuida el Sí. cementerio. Sí, es tremendo eso. Wow, viste, no. Eso es tremendo. Esos cambios, bueno, eso yo creo que, yo te digo la verdad, yo después se lo dije a Carla, pero digo, vos sabés que yo no me di cuenta que era vos. A mí me costó darme cuenta, yo no me he dado yo cuenta. vi, La voz dije, no, fue impresionante. tiene algo que conozco, decía yo. Además, claro, porque tampoco... Porque le pusieron también como una nariz de Sí. mentira y todo, pero fue impresionante. Yo dije, ¿quién es? Yo tenía el O sea, vos programa. creías ser un actor. Tenía el programa y miré y digo, no es fulano, no es mengano, no. ¿Quién es? Increíble. En un momento no sé qué hizo. En un momento, o yo me avivé, digo, no puedo creer que sea Carla. Sí, yo me di cuenta un rato largo. Pero después. te estoy Sí. diciendo, pasó un rato, Zombie Manifiesto fue eso. Ahí va, sí. Y yo dije, a ver, estás tallada. Ya. Pero en el primer momento que salió, no la saqué que a ella. No. Para nada. Digo, está bien, hacía de un militar y a un hombre, pero no tiene nada que ver, porque podía tener, pero no eran los rasgos de ella siendo No, de no, hombre. no. Porque yo vi Era ahora, otra persona. en el fin de semana vi Los Gigantes de la Montaña, Sí. y Milian Gleiger hace un papel que es de un hombre. Ah, mira. Digo, que es un mago. Y bueno, más allá que yo veo que está haciendo el papel que es un hombre, es Miriam. Claro. Digo, está, pelito cortito, lo que vos quieras, pero es Miriam. Claro. Digo, también vi a la Sommer como Creonte, pero era la Sommer. Sí. Digo, acá ella tenía, en lo que tenía que ver con los rasgos, tenía una definición de hombre que le habían impuesto y que yo dije, no sé quién es. Y estuve ahí un rato y después en un momento, no me digas que
se me corrió el coágulo y me di cuenta que era ella. Pero digo, sí. esas cosas que por fracciones de segundo no te das cuenta, están metido en la obra. Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Yo siempre digo, cuando a mí me venden bien la pastilla, yo me quedo ahí adentro. Claro. Sí. Entonces yo estoy ahí adentro, entonces No te distraes, no me distraigo pensando en que a ver, que si fulano, que si tiene tal peinado, digo, no estoy en eso, estoy viendo lo que está pasando, entonces quedé adentro de esa historia, Sí. entonces no la estoy cuestionando. Capaz que desde otro lugar, otro día veo otra y digo, no, pero esto no, pero en ese caso yo estaba muy metida Sí. en la historia porque estaba graciosa dentro Sí, de sí, todo sí. lo que tenía, ¿no? Entonces no había entrado en eso, por eso digo que hay cosas a veces que son muy chiquitas que se hacen en el teatro y que crean esa cosa mágica, ¿no? Porque para mí es como, Sí. Es como un acto de tal cual, magia. tal cual. Y como- creo que esas cosas así como hablaban hoy al principio, ¿no? De aún en esta época donde hay mucha gente que apuesta a seguir haciendo teatro, pese a que sea un trabajo, como decía, capaz que poco remunerado o esto o lo sí, otro, eso va a ser. pero esas magias del teatro que igual convocan Sí. a la experiencia primero individual por el hecho de transitar todo eso, de esa magia, de esa expansión de la persona y los recursos que uno va Sí, también claro. conociendo y expandiendo a medida que se va encontrando con personajes, y sobre todo por el hecho colectivo también que es el teatro, tanto Es en el así. colectivo Es mismo una resistencia, con el ¿no? colectivo Total. y el espectador, no tanto el colectivo teatral con el Ese espectador, sí, ese con el convivio propio, que sí. existe ahí y no en otro lado. Sí. Digo, ahí somos un montón de personas, porque muchas veces somos un montón de personas que no nos conocemos. Alguna vez puede ser que vaya alguien que uno conozca, pero vamos a ser francos, digo, somos Sí. un montón de gente desconocida encerraditos en una pieza. Sí. Digo, y todos que fuimos a ver ese espectáculo, después cada uno saldrá con su idea de lo que vio, a uno le pudo agradar más, a otro menos, a otro nada, pero digo, no somos, y somos personas que muchas veces estando, a mí me pasa, ¿no? Yo reparto caramelos cuando siento tos. Yo llevo caramelos al teatro No se y pongan donde a- alguien tose, no te conozco en el tome, le dije a uno Sí. que ya tosía mucho y me pone nerviosa, Ay, sí. porque yo me pongo en ese papel que me ha pasado de llorar por no toser en el teatro, que el calor, que es distinto en el verano, ¿no? Pero Sí. en el Claro. invierno el calor de la gente muchas veces produce, y a veces hay un aire acondicionado que acompaña por el frío. Pero estamos, digo, gente que no nos conocemos, si vamos solos, si vamos acompañados, no hablaremos o comentaremos algo con el de al lado que conocemos, pero el resto de la gente es desconocida, y ese momento es mágico para todos. Sí. Yo creo que son esos momentos, digo, que quedan, que uno después los analiza, porque en el ir continuamente al teatro y a ver hoy una comedia, mañana un drama, pasar una tragedia, una tragicomedia, una comedia dramática, uno a veces se pierde esos detalles, ¿no? Del estar en esa sala, y no hay que perder el detalle de que recobramos la presencialidad. Ujú. Sí. Digo, porque tuvimos mucho tiempo, porque sí, fueron meses, pero meses para la gente que se dedica a una actividad, es un montón. Sí. Digo, Sí, sí. es mucho, porque estás dejando a gente que no ha podido dar talleres, gente que no ha podido asistir a una escuela, pero gente que tuvo que tener la escuela cerrada y no entró un peso. Digo, porque a mí, no sé, digo, la no presencialidad para el estudio de un actor me parece que No, y la gente no es sostiene. muy saludable, digo, desde el punto de vista de creativo. Virtual es imposible. Es como difícil, y si se Sí, hace sí. difícil. Yo veía gente que preparaba cosas, de actores, actrices que preparaban un monólogo, un episodio o algo para transmitir, para que la gente estuviera acompañada, ya deprimente. Sí. Porque yo vi, por ejemplo, Roxana Blanco y Sarabí, no me acuerdo qué obra era, que habían ensayado, ¿no? Que era escena de los dos, pero uno estaba en una casa y otro en otra, entonces no se miraban
que no se veían. Entonces digo, estaba muy bien el arte por sí mismo, pero digo, no nos conmovía lo que estábamos viendo, sí, no claro, tenía esa entiendo, cosa. sí, claro. Ahora vos me decís, bueno, mira, se grabó esta escena, se grabó esta obra, no me va a gustar igual que si la veo presencial, pero los veo, se tocan, están, se miran. Claro, no hay convivio en la virtualidad. Claro. Y eso también es un gran logro, capaz que puede resultar un tanto banal pensarlo o decirlo, pero el hecho de esta convivencia pasiva, porque si bien no hay, capaz que como decías, la mayoría de las personas no se conocen, no tienen un vínculo, no crean ni siquiera un para qué estar con el otro más que el hecho de estar en esa pieza teatral, pero poder sostener en tiempo y en presencia, también en convivir, ¿no? Convivir en estas reglas de guardar silencio, de poder estar juntos, de poder mirar para un mismo lado, ¿no? Algo que en un presente donde el hilo social se va debilitando, donde me miraste mal en la calle o me pasaste más rápido, bajo el auto y te pego, ¿no? Donde vemos cada vez más... Te mato, y si no te mato, si no te mato, ¿viste? Porque está, ¿para qué vamos a perder tiempo? Claro. No voy a darte una trompada, yo te mato directamente. La violencia misma. Bueno, a mí me ha pasado en el teatro que la gente a veces vive una emoción, ¿no? Y que te pongan la mano en la cara, ¿viste? Ay, perdón. No, tranquila. Claro, digo, ese tipo de cosas que a veces uno a veces está viendo algo, lo emociona mucho y uno de repente si tiene a alguien al lado le agarra el brazo. Bueno, a mí me ha pasado que alguna señora me ha tocado la pierna. Ay, digo, o se le ha muerto en la obra un hijo, ¿no? Porque me ha pasado que madre de actores, ¿no? Que te conocen y claro, y la señora pobre se había angustiado horrible, pero claro, yo iba a pinchar el globo, pero iba a decir, señora, es en la obra. Porque, eso claro, es algo que nos está pasando mucho, claro, mucha gente porque, llorando, que no vamos a decir por qué. No, claro. No se puede decir por qué, pero sí, están llorando. Claro, mucho. Y entonces, claro, yo soy de emocionarme mucho. Yo si algo me emociona, yo lloro. Sí. Si me causa gracia, me río. Digo, no me reprimo en ese sentido. Cuando estaba la pandemia, lo que tenía es que no se notaba tanto que llorara, porque con el tapaboca, viste, quedaba medio cubierto. Ahora ya queda totalmente descubierto. Ya está. Pero me ha pasado con la mamá de un chico que, bueno, yo no lo ubico porque es tanta la cantidad de gente que hace teatro. Pero hace unos años atrás, ella me dijo, ay, yo soy la mamá de fulano. Yo, está. Yo la veo siempre porque yo voy al teatro y usted está. Sí, señora, mientras hagan, mi hijo trabaja acá, Claro, yo no tenía idea quién era el hijo de la señora, soy franca, pero en un momento muere. Claro. Y la señora... Me imagino. Ay, mi hijo. Además, no hay nada peor que me puede pasar que alguien me interrumpa el proceso, porque vos estás viendo algo, por bien o por mal, porque te guste o no, pero digo, claro, vos querés vivir... Entonces la señora estaba súper mal, porque... Claro, cuando termina la obra saludan y el hijo está, le digo, ve señora que no está se murió, el nene, no se murió. Ay, sí, pero qué angustia me dio eso, claro. Pero son esas cosas que pasan, lógico. Uno ve gente que conoce que en la obra muere y uno sabe que está dentro de la ficción, pero cuando uno lo está viendo está acompañando el proceso, ¿no? Entonces digo, está bien que la señora sintiera eso porque bueno, era lo que estaba pasando. Pero digo, se vive también el teatro. Yo creo que sí, que es una cosa que se vive y que está bueno que así sea. A ver, chicos, domingo de mayo, 18 horas, Alejandría, Café de las Artes, Gabot 1384. Tenemos liminal existencia. Ya vi que el amigo, ¿cómo se llama? Sonelia estuvo por allá. Sí, también vi la devolución. Una devolución hermosa. Muy linda, muy linda. Se reserva por el 095-354-224. Miren que estamos hablando de domingo de mayo. Ya nos está quedando dos. Y la última es con lengua de señas. Ah, bueno, ¿ya? Para está personas perfecto. no oyentes, el 31
van a haber intérpretes en escena durante toda la obra. Perfecto, así que quedan 2 domingos, vayan pidiendo las entradas, si no pueden entrar en Red Ticket por algún motivo, me dieron el pique que vayan a Red Pagos, que se los hacen directamente ahí en Red Pagos y es más fácil. Bien. Porque yo tengo un amigo incluso que le pasé esto porque me dijeron un grupo que estuvo, si no pueden entrar por Red Ticket, vayan a Red Pagos y piden por la obra y ellos se lo hacen ellos y es más fácil. Qué bueno. Porque muchas veces hay unos caminos medios difíciles, dicen que hay gente que no se habitúa. Y si no, la boletería de la sala, que van a encontrar a Luis ahí, que les vende las entradas. O mandan mensajito y o mensaje al 095-354-224. Limina la existencia de Elizabeth Laín, con dirección de Elizabeth Laín e Hipólito Furtado, y con elenco, como nombramos, con Gabriela Gamba, Caterina de Marco, Martín Resi, Alice Correa y William González acá presente. Muchas gracias, chicos, por estar en Teatro al Día. Un gusto. Que sean las 2 últimas funciones con mucho más éxito todavía que lo que vienen teniendo. Y bueno, y quizá por ahí tengamos una tercera temporada de Liminal. Ojalá que sí. Eso es en base a la respuesta que ustedes vayan a hacer con la obra. Nos vemos entonces en un ratito con los otros invitados de Teatro al Día. Chau, chau.